Hermanos, muy buenas noches. Me siento muy contento de poder compartir en esta tarde con ustedes. Como cada miércoles que tengo la oportunidad de poder exponer, me siento muy feliz, agradecido con el interés, el deseo que ustedes han mostrado para poder estudiar este tema tan importante que desafortunadamente, debido a que no lo entendemos de la mejor manera, ha causado muchas polémicas, ha causado mucho dolor. Y por eso hemos hecho este esfuerzo por tratar de exponerlo, de enseñar qué es lo que dice la Biblia para que, primero que nada, le demos gloria a Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios con el objetivo de buscar aplicarla, de tratar de entender los roles que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y sobre todo de vivirlos y de apegarnos conforme a ellos, Dios es quien se glorifica. A lo mejor yo puedo tener mis propias ideas, puedo estar o no de acuerdo, pero no podemos negar que Dios es más sabio que nosotros y al final de cuentas Él es quien debe de dictar nuestras vidas, cuál debe ser el camino que debemos tomar. Así que por eso es sumamente importante que estemos conscientes de qué es lo que la Biblia enseña acerca de los roles, tanto para el hombre como para la mujer. Y bueno, pues esa ha sido la intención en estos 2 meses que yo estoy seguro que para ti también, para mí se me fueron súper rápido. Yo sé que ustedes han estado miércoles tras miércoles estos últimos 2 meses aprendiendo el tema junto con Pepe. A mí la verdad es que me ha encantado y he aprendido mucho también. El estar recordando y el estar repasando también es una manera de aprender para mí. Entonces, yo creo que ha sido pues muy edificante para todos nosotros, ¿no? Yo también he salido muy edificado y yo quiero darles muchas gracias a ustedes, gracias a los hermanos ministros de allá de las iglesias del Bajío por la invitación y por la confianza que han puesto en este siervo inútil que soy yo para poder venir a enseñarles acerca de la Biblia. Y bien, pues vamos a tener hoy la última sesión. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Bien, ya estamos en la sesión número 8 de nuestro curso de la Biblia y el género. Han sido 8 escrituras que hemos analizado, que hemos profundizado con el simple deseo de saber qué es lo que Dios enseña al respecto. Y pues hoy vamos a cerrar este ciclo de clases estudiando Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, que es una escritura que aunque tiene un contexto más en cuanto al matrimonio, no deja de ser relevante para el tema. Tal vez no habla acerca del liderazgo de la mujer, no habla acerca de cuál debe ser el papel en la iglesia, pero sí habla del papel tan importante que tanto el hombre como la mujer deben de estar desempeñando dentro del matrimonio. Y como vamos a ver más al rato, el matrimonio no es más que pues, un pequeño modelo de lo que significa la iglesia. Entonces, si nosotros cumplimos bien nuestros roles dentro del matrimonio, podemos tener la seguridad de que también podremos cumplirlos bien dentro de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7, va a ser la escritura que vamos a ver el día de hoy. Antes de ver la escritura, me gustaría platicarte un poquito acerca de la carta de Pedro, la primera carta que escribió Pedro. Durante los primeros años del cristianismo, ahí en el siglo I después de Cristo, el cristianismo era considerado una secta del judaísmo. El judaísmo no creas que era una religión homogénea, en donde todos creían lo mismo, todos los judíos. Así como dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones, dentro del judaísmo también había diferentes denominaciones, por así decirlo, en la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Tú podías encontrar fariseos, podías encontrar saduceos, podías encontrar esenios, podías encontrar celotes. Había diferentes maneras de pensar, diferentes corrientes dentro de los judíos. Y para los romanos, los cristianos eran otra corriente más dentro del judaísmo. Los romanos tenían una política de respetar las religiones locales de los territorios que ellos habían colonizado. Obviamente, pues mientras esas religiones fueran, pues no representaran una amenaza para Roma. En este caso, el judaísmo gozaba de un estatus especial legal que se le llamaba religio lícita. El judaísmo era una religión permitida por las leyes romanas.
Y como los cristianos eran vistos como un subconjunto judío, también gozaban de los mismos privilegios legales. Era considerada también una religio lícita. De hecho, tú puedes ver a Pablo en varias ocasiones haciendo pues uso de sus derechos como ciudadano romano y utilizándolas en favor del cristianismo sin miedo a que lo fueran a perseguir. Porque en los primeros años del cristianismo, los cristianos eran vistos como parte de una religión que era permitida por Roma. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Las enseñanzas acerca de un Mesías, de un libertador, el entendimiento incorrecto sobre las enseñanzas de un reino que ese libertador iba a establecer, empezaron a levantar sospechas en el Imperio Romano. De repente ya los gobernadores romanos volteaban a ver al cristianismo y así como que levantaban una ceja, ¿no? Así como que, ah, caray, estos como que no, ya no me está gustando lo que están enseñando estas personas, ¿no? Con el tiempo, el cristianismo ya no se le vio más como una secta judía, ya era muy evidente que cristianos y judíos eran dos religiones completamente separadas, y con eso perdió los privilegios de protección que gozaban los judíos. ¿Cuál fue el resultado? Que los cristianos empezaron a ser perseguidos. Según Tertuliano, un padre apostólico que vivió entre los siglos segundo y tercero después de Cristo, Nerón fue el primer emperador en perseguir a los cristianos. De hecho, el historiador romano Tácito, un historiador romano que se llamaba Tácito, escribió una obra que se llama Los Anales, precisamente de los emperadores, en donde relata la historia de los emperadores. Tú puedes buscar en internet los Anales de Tácito. Y ahí tú vas a ver que Tácito relata que después del incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, en ese año Roma sufrió un incendio que arrasó con gran parte de la ciudad. Nerón empezó a culpar a los cristianos y torturó y ejecutó a muchos de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con la carta de Primera de Pedro? Más o menos en ese mismo año, por ahí del año 65 después de Cristo, según los eruditos, Pedro fue cuando escribió esta carta. Primera de Pedro fue escrita poquito después del incendio de Roma, justo en el momento en el que el cristianismo se estaba enfrentando a las pruebas de persecución. Si esto es así, o sea, si realmente la carta de Primera de Pedro fue escrita por esa fecha, y si realmente se llevó a cabo esa persecución para los cristianos, entonces eso quiere decir que Pedro se está dando cuenta de que la situación para los cristianos se está poniendo color de hormiga. Empieza a haber persecuciones, los gobernantes romanos empiezan a ver con sospecha a los cristianos, y Pedro dice, ¿sabes qué? Esto ya se va a poner feo. Y ante los ojos de Pedro, él solamente piensa, bueno, pues esto solamente va a empeorar. O sea, no, las cosas no se van a poner mejor. Y con eso en mente, Pedro empieza a escribir una carta para ir preparando a los cristianos para cuando lleguen esos momentos de persecución. Si de repente tú te ves envuelto o te ves envuelta, hermana, en una situación de persecución, en una situación en la cual las circunstancias a tu alrededor se están endureciendo, la primera carta de Pedro es una carta que te va a ayudar bastante. Y lejos de dar recetas acerca de cómo enfrentar la persecución, ahorita vamos a ver una característica muy interesante de esta carta que Pedro escribió. Perdón. Debido a esa persecución, los cristianos empezaron a dispersarse. En lo que hoy es Turquía, en las antiguas provincias romanas de Galacia, de Asia Menor, del Ponto, había cristianos que habían sido dispersos, y Pedro se toma el tiempo para escribirles a ellos. Primera de Pedro da muchos ejemplos de cómo llevar buenas vidas cristianas entre los paganos, pero un concepto clave en la carta, una palabra que te vas a topar mucho a medida que vayas leyendo la carta, va a ser la sumisión. Algo que identifica la carta de Primera de Pedro es que la manera de vivir con la que Pedro exhorta a los cristianos que vivan es a través de la sumisión.
El cristiano debe ser una persona sumisa en todos los aspectos. Pedro habla acerca de la sumisión a las autoridades, esclavos en sumisión a sus amos, hermanos que se someten a sus líderes, y jóvenes en sumisión a los discípulos más grandes. Y el tema que nos interesa hoy, esposas en sumisión a sus esposos. ¿Por qué sumisión? ¿Qué era lo que Pedro buscaba cuando hablaba de sumisión en su carta? El propósito de dicha sumisión era que su conducta reflejara el propósito de Dios en sus vidas. Más que una regla a obedecer o más que un mandato a seguir, la sumisión debía ser una actitud y un estilo de vida. Obviamente, pues eso causaba mucho temor entre los cristianos. Imagínate que tú vives en un, en un gobierno tirano como el de Roma. Roma no ofrecía muchos derechos a muchas personas. Y de repente tú le dices, tú sométete al gobierno de Roma. Muy probablemente hubiera llegado con Pedro y le hubiera dicho, ¿qué te pasa? O sea, mira cómo actúan de tiranos estas personas. ¿Tú quieres que viva una vida sumisa a ellos? Daba miedo. Y a veces nos da miedo pensar en vivir de manera sumisa ante situaciones en las cuales los cristianos podemos resultar dañados. Pero era algo que Pedro insistía en su carta. Vivan con sumisión. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, pero cualquier versión que tengas te va a servir. Dice la Biblia: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ayúdame a hacer una breve oración antes de pasar a exponer el pasaje. Padre, quiero darte muchas gracias por esta noche, gracias por el corazón de mis hermanos de las iglesias del Bajío para, Dios, buscar tu enseñanza, buscar tu alimento espiritual, Señor, ese alimento que nos proporciona fortaleza, confort en el alma y en la mente. Te pido, por favor, que nos des la sabiduría para poder entender el pasaje y que tú quites cualquier palabra que yo pueda meter como fruto de mi pensamiento, Padre, porque al final de cuentas yo solo soy un ser caído, Dios. En cambio, tu palabra es perfecta, tu palabra es pura. Que sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestras conciencias y nuestros corazones. Gracias, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oro todo esto. Amén. ¿De qué habla este pasaje? ¿Qué es lo que podemos aprender de él? Si tú lees el pasaje anterior, en el bloque que va de 1 Pedro 2:13 a 2:25, tú vas a ver que Pedro está exhortando a los cristianos a someterse a las autoridades y a los siervos, a los esclavos, a someterse a sus amos sin tener miedo de los sufrimientos. Como te decía hace rato, a lo mejor para algunos cristianos podría resultar temeroso, temerario, poder someterse a un gobierno tirano como el de Roma, o si eras esclavo, someterte a un amo tirano como pudiera ser el caso de algunos esclavos.
Pero Pedro los anima a decir, no tengas miedos, y si vas a sufrir, no importa, ya que nuestro Señor Jesucristo también sufrió practicando la sumisión. Debemos de recordar que Cristo, según dice 1 de Pedro capítulo 2, tuvo que sufrir el martirio, tuvo que sufrir a mano de los pecadores, tuvo que sufrir el castigo con tal de someterse a Dios en el rol que él había encargado para salvar a la humanidad. Entonces, el capítulo 2 habla acerca de sumisión. Los cristianos deben de ser personas sumisas. En el versículo 1 que acabamos de leer, Pedro comienza de la misma manera. Esos mismos conceptos que Pedro estaba utilizando en la sumisión, ahora busca aplicarlos a la vida matrimonial. En la vida matrimonial también tiene que practicarse la sumisión. Cada acto de sumisión tenía el propósito de guiar los pensamientos de los cristianos hacia el corazón y las acciones de Jesús. Por eso Pedro les decía, observen a ver el ejemplo de Jesús. ¿Tienes miedo de someterte a las autoridades? ¿Tienes miedo de someterte a tu amo? ¿Tienes miedo de someterte a tu esposo? Observa la vida de Jesús y no tengas miedo. Cada vez que sientas miedo, solamente ve a Jesús y date cuenta que Él también tuvo que sufrir con tal de vivir una vida sumisa. Entonces, cada vez que Pablo hablaba de la sumisión, les decía, observa ver a Jesús e imita el ejemplo de Él. En el siglo I, muy probablemente existió una tendencia entre las mujeres cristianas acerca de cuestionarse la necesidad de someterse a un esposo no cristiano. Tal vez una mujer se había convertido, pero su esposo no, lo cual podría ser pues una situación común, como lo es también hoy en día. Y a lo mejor las mujeres cristianas decían, bueno, pero ¿por qué me voy a tener que someter a un esposo que no se somete a Cristo? De hecho, si tú lees 1 Corintios 7:13, tú vas a darte cuenta que Pablo también está enfrentando la misma situación. Tal vez en Corinto había una tendencia de las mujeres a separarse de sus maridos cuando estos no eran cristianos, y Pablo les decía, no se separen, sigan viviendo con ellos. Y aquí Pedro está haciendo lo mismo. Les está diciendo a las mujeres, no se separen. En vez de eso, sométanse a ellos. La palabra griega para someterse, que es una palabra griega que se llama hipotazo, y es la misma palabra que encontramos en Efesios y que encontramos en Colosenses, en los códigos de familia que vienen en esas cartas. El propósito de someterse no era porque, es que a mí me encanta sufrir y por eso me voy a someter. No, es que pues, a mí pégame, pero no me dejes, ¿no? Y por eso me someto. No, ese no era el propósito. El propósito de someterse era para ganar a la persona. Si tú observas, Pedro decía que si las mujeres se sometían y cuidaban su conducta, al final eso podía ser causa de que el hombre fuera ganado para Cristo. O sea, la sumisión tenía un propósito muy específico. ¿Cuál era? Ganar al esposo para Cristo. Pedro dio estas instrucciones porque era muy importante que las mujeres aprendieran a vivir su fe sin estar distanciadas de sus esposos. En ocasiones anteriores hemos hablado que la ley romana le daba la autoridad suprema al esposo sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre toda su propiedad. El esposo era el dueño absoluto de ellos, tenía potestad por sobre la vida de ellos en algunos casos, sobre todo cuando los hijos eran menores de edad. Entonces, el tomar una actitud rebelde pudiera ser que no abonara a la causa del cristianismo, que era ganarlo, y por eso Pedro les estaba diciendo, esposas, ustedes tienen que aprender a vivir su fe de una manera que sea también agradable a las leyes de los romanos. Si tenían que someterse a las leyes, entonces las esposas tenían que aprender a ser sumisas a sus esposos, aunque estos no fueran cristianos. El acto de someterse debe ser una decisión voluntaria. No es una decisión que debe de tomarse a la fuerza, no es una decisión que debe de tomarse obligadamente.
debe ser algo voluntario. Y hoy en día muchos movimientos feministas consideran ese papel de la sumisión como algo que denigra a la mujer, como algo que rebaja el valor de la mujer. Ellas hablan acerca de que el patriarcado tiene dominado ahorita la sociedad y que son los patriarcas los que dominan a las mujeres y obviamente pues la mujer tiene que emanciparse de ese viejo patriarcado. En el caso de las escrituras no es así. Lejos de denigrar a la mujer, la sumisión pone a la mujer en una posición en la cual Dios puede trabajar, tal como ocurrió con Jesús cuando decidió someterse al Padre. Quiero que te pongas a pensar por un momento, ¿qué es lo que hubiera pasado si Jesús se rebela contra el Padre? Imagínate que en un momento de locura Jesús dice, Señor, Padre, yo no quiero someterme a lo que tú has dispuesto para mí, yo no quiero someterme al papel que tú me has encargado, yo no quiero morir, yo no quiero derramar mi sangre. El propósito de Dios hubiera fracasado. Tú y yo estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero gracias a que Cristo se sometió al Padre, Dios pudo utilizarlo para darnos salvación. Y lo mismo ocurre cuando una esposa se somete a su esposo. Cuando la esposa está rebelde, cuando la esposa decide no someterse al esposo, no le está dando oportunidad a Dios de trabajar en el corazón del esposo. Y está constantemente levantando barreras que impiden al esposo poder acercarse a Cristo y poder conocer mejor de Dios. Pero en cambio, cuando la mujer se somete al esposo, ella se está poniendo en una posición en la cual Dios puede trabajar y Dios puede operar en el corazón del esposo. Para una mujer cristiana con un esposo cristiano, tal vez no es tan difícil someterse. Pero las mujeres con un esposo no cristiano, a lo mejor lo pensarían dos veces y dirían, es que tú no conoces a mi esposo, si tú lo conocieras a él, tú no estarías hablando de esa manera, si yo te platicara todas las que me ha hecho, y yo sé que si nos ponemos aquí a contar historias, vamos a escuchar 1001 historias de las hermanas que no tienen a sus esposos en la iglesia. Pero al final de cuentas no es mi palabra, es la palabra de Dios la que nos está exhortando, sométanse a ellos. Porque de esa manera Dios va a trabajar en el corazón de tu esposo. Pedro aquí está animando a las mujeres a que no tengan miedo de someterse, ya que a final de cuentas va a ser la belleza interna, obviamente junto con el trabajo del Espíritu Santo, la que últimamente va a ganar al esposo. Una esposa que se somete le está dando oportunidad a Dios de trabajar. Una esposa que se somete dice, yo me hago a un lado para que sea Dios el que vaya por delante de mí y haga el trabajo que yo no puedo hacer. Después de exhortar a las mujeres a someterse, Pedro les dice que deben de buscar otro tipo de belleza. Les pide que no se adornen de una manera mundana. ¿Cuál era esa manera mundana? Pues basado en trenzados de cabellos, atavíos de oro, vestidos lujosos. Y aquí regresamos otra vez a la cuestión que ya hemos tratado anteriormente. Ay, Asael, entonces no me digas que es pecado usar un adorno de oro o ponerme un vestido lujoso de vez en cuando. No, no es pecado. Lo que sí está mal es que tú pongas tu seguridad en ese tipo de cosas y descuides lo que Pedro te está exhortando, que descuides la belleza interna. Lo que Dios considera valioso es el interior. La marca de una mujer bella, desde el punto de vista de Dios, no es la manera en cómo te arreglas, no es la manera en cómo te vistes, sino la manera en la cual tú tratas a las demás personas, la manera en la cual tú te conduces con tu esposo, la manera en la cual tú te comportas delante de los demás. Eso es lo que Dios considera valioso. Y son cosas que no se ven a primera vista, pero que se manifiestan con el trato. Últimamente, las promesas que Dios ha dado para la humanidad van dirigidas a las mujeres que se toman el tiempo de desarrollar esas virtudes.
Si tú te fijas en la escritura, en el, en el versículo 6, dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. El ejemplo de Sara es muy interesante. Si tú recuerdas la historia de Abraham y de Sara, tú recordarás que Abraham en muchas ocasiones las puso en aprietos. Inclusive, hubo momentos en los que Abraham puso en peligro la vida de Sara. Cuando la hizo pasar por su hermana para que los líderes de los pueblos extranjeros a los que iba Abraham no lo mataran. Hubo muchos momentos en los cuales Abraham puso en peligro la vida de Sara. Y de hecho, si estudiamos la vida de Sara, pues Sara misma no era perfecta. Era una mujer manipuladora, era una mujer muy demandante, en ocasiones llegaba a ser cruel. ¿Te acuerdas cómo trataba a su esclava Agar? Inclusive la llegó a golpear. Era una mujer que podía llegar a tratar con crueldad a las demás personas. De repente le echaba la culpa a Abraham, y le echaba la culpa a Dios de los problemas que ella tenía. Y cuando por fin Dios se decide a prometerle un hijo, Sara se ríe, se agarra a risotadas. O sea, primero te andas quejando de que Dios no te da un hijo, y luego ya por fin Dios viene y te dice, vas a tener un hijo, ja, 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 seguramente. O sea, ¿de qué se trata, no? Obviamente, pues, dista mucho a Sara de ser una mujer ejemplar. Pero al final de cuentas, hermanos, ella fue receptora de una promesa. Sara no era perfecta, tenía muchas carencias, pero ella recibió una promesa. La promesa de que iba a tener un hijo y de que ese hijo iba a salir el retoño que un día nos daría la salvación por el cual todas las naciones serían bendecidas. Así como Dios le dio una promesa a Sara, todas las mujeres cristianas tienen promesas maravillosas. Tienen una promesa de vida eterna, tienen una promesa de fortaleza, de felicidad al lado de Dios. Tienes promesas maravillosas, hermana. Sara fue escogida para dar a luz al hijo de Abraham. Y él no podía ser el padre de la fe si Sara no hubiera sido la madre de la fe. Pedro les dice a las mujeres que si ellas también hacen lo correcto y no le dan cabida al temor, también van a recibir la promesa. Así como Sara recibió una promesa, también las mujeres van a recibir una promesa que en este caso es la promesa de salvación. A pesar de los errores de Sara, a pesar de sus defectos, de lo mal que se portaba a veces, Sara era reconocida como una buena esposa. Ella acompañó a Abraham en las buenas y en las malas, se expuso a los peligros. Cuando Abraham decidió tomar sus bienes y escuchar la voz de Dios para dirigirse a una tierra en la que nunca había estado y en la que siempre iba a estar como nómada, Sara no lo pensó y se fue con él. Y estuvo acompañando a Abraham en cada etapa del camino. Y tal y como pasó con Sara, al igual que ocurrió con ella, Pedro les dice a las mujeres cristianas que los retos que se encuentran en su matrimonio pueden ser encarados con la confianza en la que Dios va a intervenir. Imagínate aquellas veces en las cuales Sara se fue a vivir a un harem, junto con otras mujeres que eran propiedad de los gobernantes de aquel entonces. De repente pudo haber pensado, bueno, ¿y cómo me metí en esto? ¿Cómo le voy a salir cómo le voy a hacer para salir de aquí? No lo sabemos. Pero lo único con lo que contaba Sara en esos momentos era con que Dios la iba a librar. Dios la iba a sacar de esa situación. Y así, hermana, a lo mejor puede haber momentos en los cuales tú dices, ¿cómo le voy a hacer para salir de esta situación? De repente te topas con una situación en la cual ya no sabes cómo ayudar a tu esposo, en la cual ya no sabes cómo tratar con él, ya no sabes qué hacer con tu matrimonio. Pero si tú encaras esos problemas con la confianza de que Dios va a intervenir cuando tú tomas tu papel, Dios sin duda te va a ayudar. Pedro también usa el ejemplo de las santas mujeres que esperan en Dios.
Si tú lees el versículo 5, dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El Antiguo Testamento, si tú lo estudias, nos presenta muchos retratos de varias mujeres que también vivieron momentos de crisis. Tenemos a la profetisa Débora, tenemos a Abigail, tenemos a Ana, tenemos a Esther. Hay en la Biblia muchos ejemplos de mujeres que se enfrentaron a momentos de crisis. Y si tú observas bien las vidas de esas mujeres, tú vas a darte cuenta que ellas pudieron haber tomado el control de la situación sin haber tomado en cuenta a sus esposos o sin pensar en sus esposos. Sin embargo, todas esas mujeres pusieron el interés de sus esposos en primer lugar. Esther respetó a su esposo el rey y buscó en primer lugar sus intereses. Abigail actuó y tomó las decisiones que tomó cuidando los intereses de su esposo. Ana también actuó considerando los intereses de su esposo porque quería darle a su esposo la descendencia que ella creía que se merecía. Todas esas mujeres bien pudieron haberse independizado y habían dicho, no, el viejo qué, no me importa, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No. Ellas pensaron en sus esposos, consideraron sus intereses y ellas actuaron con base en lo que era mejor para ellos. Pedro aquí está hablando acerca de las cualidades que una mujer cristiana debe de tener. ¿Cuáles son esas cualidades que Pedro enfatiza? Primero que nada, Pedro anima a las mujeres a que sean castas, a que sean puras. El hombre no tiene por qué estar preocupado por la pureza sexual de su esposa. Y obviamente lo contrario también es cierto. La mujer no debería estar preocupada por la pureza sexual de su esposo. En el caso de las mujeres, el cuidado que la esposa tiene de eso le va a dar a su esposo seguridad y respeto para ella y para la nueva religión que la esposa había decidido adoptar en ese momento. Cuando el esposo viera que él no tiene que estarse preocupando porque su mujer vaya a tener una aventura o esté saliendo con otro hombre, eso le va a traer a su esposo seguridad, tranquilidad y va a aprender a ver el cristianismo con ojos aceptables, porque sabe lo que el cristianismo produce en la vida de las personas. Otra cualidad que también Pedro anima a las mujeres a que tengan es a que sea respetuosa. Debe demostrar una devoción a Dios, debe demostrar respeto a Dios, obviamente a través de una vida de oración, a través de una vida de estudiar la palabra de Dios y también obedecer su fe. Tiene que ser una mujer respetuosa de Dios, respetuosa de su marido. Otra cualidad que Pedro está describiendo de las mujeres cristianas, todas esas cualidades las puedes ver en el versículo 4. Otra cualidad que también Pedro pide a las mujeres cristianas es de que sean tiernas. La palabra para que se traduce como tierno, que es una palabra griega que se llama praeos, describe a alguien que es considerado, alguien que es humilde, alguien que es compasivo. Ser tierno es lo opuesto a ser áspero, a ser ruidoso, a ser ruda. No sé, de repente puede haber un momento en el cual tu carácter pueda llegar a ser áspero, pueda llegar a ser rudo, de maltratar a veces a las personas. Y obviamente pues ese carácter no es nada atractivo. El esposo va a ser atraído si es tratado de una manera gentil. Nunca va a haber un esposo que se sienta atraído por ser tratado de manera ruda. Y por último, otra cualidad que la mujer cristiana debe de tener y que Pedro exhorta a las mujeres a que tengan es a que sean serenas o pacíficas. La palabra griega que traduce la palabra serena en el español, literalmente quiere decir mantenerse en su asiento, quedarse quieto, no moverse. O también quiere decir ordenado. ¿Qué quiere decir? Implica una actitud de tranquilidad,
de quietud, una actitud de calma. El más poderoso y enfático mensaje que el esposo recibe acerca de lo que es el cristianismo proviene del comportamiento que ve en su esposa. Si ve a una esposa caótica, si ve a una esposa que es irrespetuosa, si ve a una esposa ruda, si ve a una esposa de la cual el hombre no está seguro si le va a ser fiel, ese esposo muy difícilmente va a poder ver a Cristo. Pero en cambio, si la mujer se esfuerza por construir esas cualidades en su vida, no es una garantía, desafortunadamente pues Dios no nos garantiza, pero al menos la mujer va a estar en el camino de estar agradando a Dios y de estar poniéndose en una situación en la cual Dios va a trabajar. A lo mejor tú vas a decir, oye, Asael, pues ya fue mucho para nosotras, y para el esposo que tengo al lado, ¿qué? No le vas a dar un codazo, yo sé que a lo mejor tienes ganas de darle una patada, un codazo, así como, no, ya te salvaste. No, también para los esposos, Pedro tiene unas palabras que dedicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que dice para los esposos? El versículo 7 dice, ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Los esposos estamos llamados a dar honor a nuestras esposas. ¿Qué es darles honor? Alzarlas y levantarlas como lo que son, como algo valioso en nuestras vidas, como algo que tenemos a nuestro lado de mucho valor, levantarlas con valor. El esposo tiene el deber de estimar altamente y de dar dignidad a su esposa. Un enemigo de esto, hoy en día lo podemos ver en el machismo. Cuando el esposo es machista, cuando considera a la mujer como inferior a ella, cuando considera a la mujer solamente como una sirvienta, como un objeto más en la casa, cuando no le da el honor que se merece, cuando no le da el trato que se merece, cuando no le da la posición alzada que la mujer se merece, no está obedeciendo las Escrituras, no se está sometiendo a Cristo. A Pedro no solamente le preocupaba el acomodo de los roles, que el hombre fuera líder y que la mujer fuera sumisa, sino que con estas palabras que le está dirigiendo al hombre, Pedro también se estaba preocupando porque las personas en el matrimonio se respetaran unas a otras, que la mujer respetara al hombre y que el hombre también respetara a la mujer, y que ambos tuvieran una actitud de autosacrificarse con tal de agradar a la otra persona. Pedro les está recordando a los hombres que las mujeres son coherederas junto con ellos, así como los hombres tienen una herencia maravillosa, tienen una promesa maravillosa para la eternidad. También las mujeres la tienen, ellas también son herederas. Esa idea era necesario enfatizarla debido a la cultura patriarcal. El hombre, debemos de recordar, tenía toda la autoridad en su familia y él decidía a quién le heredaba, a quién no le heredaba. Las mujeres no tenían ese derecho. Y Pedro aquí les está diciendo, bueno, las cosas no son así en el reino. Ellas, como hijas de Dios, también son coherederas, al igual que tú. Entonces, de esa manera, el hombre ya estaba llamado a ver a la mujer con más consideración. Aunque Pedro está diciendo en el versículo 7 que las mujeres son como un vaso más frágil, solamente está haciendo referencia a la condición física. Generalmente, y esto es una generalización, no es un absoluto, generalmente los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres. Pero Pedro está utilizando este contraste para señalar que las diferencias físicas no reflejan una diferencia espiritual ni una diferencia en capacidad. A lo mejor alguien puede decir, bueno, pues es que la mujer dice que es un vaso más frágil. Eso quiere decir que no es tan capaz o que no es
no tiene la misma capacidad de poder hacer las cosas que el hombre hace, y por lo tanto la mujer no está permitida a dirigir y no está permitida a poder asumir ningún tipo de autoridad. No, no va por ahí. O sea, el hecho de que sea un vaso más frágil, Pedro no está diciendo que el hombre sea más capaz intelectualmente, ni que sea más capaz en cuanto a dones o en cuanto a habilidades. Está hablando simplemente de las diferencias físicas. Y de hecho, la diferencia física es una razón para que el hombre trate a la mujer con respeto y cuidado. Es un vaso más frágil y por lo tanto necesitamos tratarla como lo que es, como algo frágil. Cuando llegan visitas y de repente sacas tus copas de cristal cortado, de esos que venden ahí en Liverpool, no las traes ahí por toda la casa haciendo maromas con ellas, ¿no? ¿Cómo las tratas? Ni tampoco andas diciendo, ten, ahí te va, y la andas aventando ahí. No, las trata como lo que es, como algo frágil. Con cuidado la pones, con cuidado la tomas, con cuidado la limpias, la tratas bonito, hasta le haces cariñitos y todo, no se vaya a romper. ¿Por qué? Porque es algo frágil. Si la tratas rudamente, se va a dañar. Así estábamos llamados los hombres a tratar a las mujeres. A tratarlas de manera como lo que es, como algo que es más frágil y que debemos de tratarlas con respeto y con cuidado. Esas mismas ordenanzas ya las vimos en Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5. Esto que estamos diciendo pues no es algo nuevo. Ya la viste en clases anteriores. Los hombres son llamados a amar a sus esposas y las mujeres a respetar a sus esposos. No sé si recuerdas que en una ocasión hablamos que la sociedad romana exigía a las mujeres sumisión y amor para los esposos. Lo que Pablo y Pedro están exhortando a las mujeres, pues no era raro para la sociedad romana porque era lo que se esperaba de las mujeres. Pero lo verdaderamente revolucionario sería el llamado a los hombres. En la sociedad romana no esperaba que un hombre fuera devoto a su esposa, ni que la tratara bien, ni que la amara. La sociedad romana no esperaba eso de los hombres. Y aquí es donde el cristianismo vino a armar una revolución total. Si la sociedad romana no lo espera, Dios sí lo espera de ti. Y tú como hombre tienes que amar a tu esposa y tienes que honrarla y tienes que tratarla como algo frágil. El matrimonio ya no es más una relación en donde una de las partes domina a la otra. Y no debemos de verlo así, hermanos. O sea, no debemos de ver el matrimonio como hombre líder, mujer sumisa. Hombre que toma las decisiones, mujer que se somete. No, o sea, que quedarnos con esa idea del matrimonio sería quedarnos con una fotografía incompleta, con una imagen incompleta de lo que es el matrimonio. El matrimonio es un lugar en donde uno hace lo mejor que puede para cubrir las necesidades del otro. Y tenemos que verlo así. El esposo hace lo mejor que puede para cubrir las necesidades de su esposa, honrándola, tratándola bien. Y la mujer hace lo que puede para cubrir las necesidades del esposo, sometiéndose a él y tratándolo con respeto. Ni Pedro ni Pablo estaban interesados ni tenían en mente determinar quién es el jefe del matrimonio, quién era el jefe del matrimonio. El hombre es el jefe del matrimonio y por lo tanto él debe de dirigir. No, o sea, Pedro y Pablo no se enfrascan en eso cuando discuten las instrucciones del matrimonio. Cuando nosotros estudiamos acerca de los roles, muchas veces terminamos desviándonos hacia ese punto. El hombre tiene que dirigir y la mujer se tiene que obedecer y tiene que someterse. Y como te digo, quedarnos con esa idea es quedarnos con una foto que está incompleta. Es como si vieras una foto que le faltan las caras, le falta la cabeza, tienes un panorama parcial, pero no alcanzas a ver toda la fotografía. Ver el matrimonio así te resta muchas bendiciones que tú puedes llegar a obtener. El matrimonio, dicen los autores del documento que elaboraron los ensayos, los maestros que elaboraron estos ensayos acerca del rol de la mujer, es como si fuera un microcosmos de la iglesia.
Haz de cuenta que el matrimonio es como una iglesia chiquita. Es un lugar que provee la oportunidad de que dos personas crezcan hacia Cristo a medida que cada uno hace su trabajo. Así como en la iglesia hay diferentes dones y hay diferentes roles y hay diferentes oficios y cada quien hace su trabajo, lo mismo es en el matrimonio. En la iglesia no todos van a dirigir alabanzas y eso está bien. En la iglesia no todos van a predicar y eso está bien. En la iglesia no todos van a cuidar niños y eso está bien. No todos tienen que hacer todo. Existen dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Existen oficios que los hermanos deciden tomar para el cuidado de la iglesia. Cada quien se hace cargo de diferentes ministerios y cuando cada quien toma su papel, dime, hermano, si no es una bendición para la iglesia. Dime si no la iglesia se anima y crece y logra cosas que de otra manera no se lograría. La iglesia es muy bendecida cuando cada miembro toma su responsabilidad y dice, yo me voy a adueñar de este ministerio y yo lo voy a ejecutar con pasión por amor a Dios. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuando el hombre decide tomar su papel y cuando la mujer decide tomar su papel y los dos se invierten en ese papel buscando dar lo mejor de sí para el beneficio del otro, el matrimonio se vuelve un pedacito de cielo. Empiezas a experimentar un poquito de lo que va un día ser el cielo. En el caso de aquellos hombres que no quieren unirse a ese baile que es el matrimonio, cuando un hombre dice, yo no quiero saber nada del cristianismo, yo no quiero saber nada de conocer a Cristo, yo no quiero saber nada de cómo tratar bien a mi esposa. La respuesta de Pedro para ese tipo de casos es, una mujer no debe comprometer su pureza ni obediencia a Dios. Pero ella puede confiar en Dios, confiar en que Dios va a estar en control, confiar en que Dios la va a ayudar, mientras muestra una conducta como la de Cristo hacia su esposo. Esto es lo que quería compartirles en esta noche, hermanos. Yo espero que después de que hayamos visto esa escritura, tengas un entendimiento más claro y más bíblico acerca de lo que es la sumisión y sobre todo de cuál es el propósito de la sumisión. El propósito de la sumisión no es formar mujeres que dicen que sí a todo, no es formar mujeres que les guste el sufrimiento, no es así. Es simplemente que las mujeres tengan una actitud en la cual Dios pueda trabajar en el corazón del esposo para que éste un día sea ganado. Y obviamente no es solamente responsabilidad de la esposa someterse, también es responsabilidad del esposo someterse a su rol y que ambos cooperen para el bienestar de la otra persona y que de esa manera ambos crezcan juntos hacia Cristo. Hermanos, con esto terminamos ya la serie de escrituras acerca de la Biblia y el género. De veras, ha sido mi oración y es mi deseo que esto haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que hayamos tenido un entendimiento cada vez más claro de cuál debe ser el rol de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la familia. Y espero de todo corazón que sea algo que te ayude para tu vida cristiana. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.